Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Buenas noches, Bueno, profesora. ¿qué Buenas tal? noches, Buenas noches, profesora. profesor. Las Bueno, hacía hoy en su actividad. Buenas noches. Disculpen Sí, la... todavía algunos están por ahí y hasta Ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo está su actividad? donde sé, recién he empezado, profesora. Pero tiene permiso, ¿ah? No se preocupen que a nosotros nos avisaron que nosotros teníamos que darles las facilidades, ¿no? De poder asistir a su actividad. Así es que no hay ningún inconveniente. Ustedes me avisan nada más. Por ahí están. Sí, así es que eso, de todas maneras, vamos a tomar la lista y de ahí, si desean, yo igual me quedo acá, nos mencionaron eso, ¿no? Que igual nosotros tenemos que estar en las aulas virtuales, pero ustedes, bueno, tienen permiso para estar en su actividad y luego cuando terminen, bueno, y si todavía seguimos en clase, que está hasta las 9:10, ya podemos retomar, ¿ya? Voy a abrir para tomarles la asistencia y que no les perjudique la asistencia, ¿ya? Mm. Estos, ¿no? Ya está. A ver, Arriola. presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Barrientos. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Cabral. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Cayusani. Ahí está, por ahí está. Cayusani me saludó por mensaje, ¿verdad? Acá lo apunto ya. Presente, profesora. Ahí está. Buenas noches. También Daniel Carrasco es el que me está hablando, me ha hablado. Karina Dávila. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Janet Durán. Está en el bus, Cayusani. Está bien, no te preocupes. Yo estoy leyendo tu mensaje. Sé que estás aquí. Janet Durán. Ángela Esponda. Tania Guisa. Milagros Hualpa. ¿No? Hualpa. Richard Guamán. Buenas noches. Wilman Guamán. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Yendi Huasco. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Yendi. Marisol Malqui. Ahí está también. Buenas noches, Marisol. Ya vi tu mensajito. Blanca Marín. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesora. Presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Yadira Montenegro. Joana Nunayaye. Claudia Focori. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Karina Reinaga. Desiree Cifuentes. Un ratito, silencio. Uy, por Buenas ahí. noches, profesora. Sí, ¿Quién fue? Ah, Cifuentes, ya. Buenas noches, ¿cómo estás? Gianmarco Simón. Buenas noches, Gianmarco. Ahí está su mensajito. Tatiana Turpo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Pedro Urbano. Presente, profesora. Buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Edgar Villaseca. Edgar, no. Y ahí está Durán, está por ahí por el mensaje. Ya, ahí te pongo, Janet. Listo.
Presente. Profesora, disculpe, presente, Sí, Villaseca. dígame, a ver, ¿quién es? ¿Quién es por ahí? Villaseca. Ya, ya está, listo. ¿Ustedes conocen a Ángela Esponda, Tania Guisa? Estuvieron en el ciclo pasado, profesora. Creo que solo están matriculadas en un curso que les falta. Que son de la promoción. Ya, porque hasta ahora no ha asistido, me parece. Sí, lo que sucede es que todavía no se actualiza la lista oficial. Ya, 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 listo. Gracias. Karina Reinaga, Joana Lunayaye, Yadira Montenegro, Milagros Hualpa, ¿no? Ninguna todavía. Ya. Bien. Bien, chicos, entonces, ¿avanzamos la sesión de hoy? ¿Continuamos con la sesión de hoy? ¿Sí? Vamos a compartir. Ay. A ver. Momentito. Uy, ya está bien entonces. El internet. Me he demorado para entrar también. Qué extraño, ¿no? No carga. Un ratito. Ya, la he descargado otra vez. Ahora sí. Bien, chicos, hoy día. A ver, ¿qué pasó? Recording in progress. Ya, ya, ya se está viendo, ¿no? Ahora sí. Bien, chicos. Hoy día entonces tenemos nuestra tercera sesión, lo que son las normativas nacionales e internacionales. Y antes y de repente ya ustedes, varios de ustedes quizá que trabajan en archivos ya conocen pues todas estas normativas internacionales. Entonces vamos a ver un poquito de las normativas que podemos encontrar en el AGN, pero vamos a remontarnos un poquito a recordar de dónde vienen estas normativas, cómo así
ha habido toda una evolución de este pensamiento de la conservación y cómo ha ido repercutiendo en que hoy tengamos eso, estas normativas, ¿no? Y tanto nacional como internacionalmente, ¿ya? Entonces, desde ese lado lo he trabajado porque el semestre pasado, bueno, no estuvimos juntos desde el inicio y bueno, en realidad no puedo tener la certeza de que trataron quizá ese punto con el profesor o cómo lo abordó, ¿no? Entonces eso, como para recordar también un poco estas primeras sesiones quizá que tuvieron con el profesor Nicolás, bueno, vamos a ver un poco sobre cómo así vienen estas normativas, ¿ya? Bien, y si hacemos una búsqueda, una búsqueda rápida en la página del Archivo General de la Nación, pues vamos a ver que hay reglamentos, leyes, decretos, etcétera, que tienen que ver eso con nuestro día a día o el día a día de ustedes en los archivos. Lineamientos, todos estos lineamientos, ya sea para la valoración de los documentos como también para la conservación, ¿no es cierto? Lineamientos de prevención, acá vemos, prevención, seguridad y actuación en el cumplimiento de las normas del sistema, normas para la elaboración del plan anual, para la transferencia de documentos archivísticos, guías técnicas también, lineamiento para la elaboración de documentos de gestión archivística, lineamientos para la foliación. A ver, aquí hay que seguir admitiendo los que van entrando. Ya. Normas para la organización de documentos, para la descripción archivística, para la conservación de documentos archivísticos en la entidad pública, dice, para la eliminación de documentos, para la conservación preventiva de documentos en soporte de papel. Todo esto lo he sacado recién, así es que ahí está todo esto, si bien, a ver, están en la sala de espera algunos, a ver. Ya. A ver, no me permite. Sí, ya está. ¿Alguien por ahí? Se abre su audio por ahí. Cierren. ¿Ya? Cuando me pasan la voz si quieren intervenir. Y les comentaba entonces que ahí tenemos todos estos lineamientos que podemos rápidamente, al hacer un clic, llegar a ello, ¿no? De la misma manera pasa con la Biblioteca Nacional del Perú. Me parece que su página se está actualizando porque no es la misma a la que accedía hace un tiempo y que, bueno, no les puse la que salía hace tiempo, sino he hecho la búsqueda otra vez para ver cuál es la nueva forma en que se ingresa, ¿no? Pero no he podido encontrar todos estos documentos, parece que está en organización la página. Pero también la Biblioteca Nacional del Perú, bueno, tiene sus publicaciones en las que nos da los lineamientos para la conservación preventiva de libros de material bibliográfico, ¿no? Acá también vemos plan de prevención y recuperación de siniestros por inundación en archivos, por ejemplo. Entonces, hay varios lineamientos, guías, normas, etcétera, que podemos descargar fácilmente y poder seguir estos lineamientos, ¿no? Instructivo, ahí están también los instructivos, porque es el ente rector del sistema de archivos y bueno, es el encargado, digamos, de darnos justamente esas pautas, ¿no? Las normativas nacionales que necesitamos. Y les comentaba que yo lo he abordado este tema
pues no nos vamos a quedar viendo, descargando cada uno de ellos y analizándolo, ¿no? Sino es que más bien vamos a ir, sabemos que tenemos todas estas guías aquí y vamos a ir viendo en el transcurso del curso ciertas guías que nos van a ayudar más bien, pero ahora vamos a ver un poco el cómo, de dónde vienen más bien todos estos conceptos, todas estas bases de la conservación preventiva. Y viene desde muchísimo tiempo atrás, desde el mundo antiguo, miren, o sea, imagínense, desde el mundo antiguo, estamos hablando pues Grecia, Mesopotamia, Egipto, ¿no? Todo eso, este mundo antiguo. Y que utilizaban pues a lo largo del tiempo, se han venido usando diferentes soportes para guardar, digamos, el mensaje para la posteridad, ¿no? Entre ellos, el hombre ha usado los materiales eh, que tenía a la mano, por ejemplo, al hacer sus vasijas, quedaban pues las cerámicas y estas cerámicas rotas, esta arcilla, digamos, rota, bueno, lo utilizaban también para ahí hacer inscripciones, ¿no? Entonces eso dio paso también a que se hicieran tablillas más bien de arcilla, luego serían cambiadas por las tablillas de cera, y así eh, en ostras, en diferentes tipos también de materiales, empezaban a escribir. Pero en ese tiempo, bueno, no era todavía la escritura, sino la inscripción, más bien, inscripción, entonces con diferentes elementos escritorios, inscribían, o sea, hacían incisiones en este tipo de materiales, porque eran más duros y, y bueno, tenían que utilizar un elemento para que hicieran incisiones y poder de esa manera que permaneciera el mensaje en ese soporte, ¿no? Y bueno, a lo largo del tiempo han sido diferentes, estamos hablando pues de etapas grandes, ¿no? Periodos grandes. Y vemos cómo ya había de todas maneras una inquietud por por la conservación de esto que querían, eh, que querían guardar, ¿no? Para tenerlo más adelante. Por ejemplo, en el mundo antiguo encontramos diferentes ruinas, sitios en los que ya hay ruinas, digamos, en los que hay vestigios de que ha habido pues todo centros donde se conservaban este tipo de materiales. Pero no solamente eso, sino desde antes ya de, de que tengan un lugar donde colocarlos, ya pensaban en el tipo de material que se iba a usar. Por ejemplo, ya estas arcillas ya no solamente moldeaban la arcilla o usaban solamente las partes rotas, sino ya ahora la cosían la arcilla como para que ya sea más resistente, ¿no? Y le daban forma de tablilla. Y luego ya, cuando lo llevaban a este lugar, a estos depósitos, ya había una suerte de control ambiental para ellos, porque tenían pues ciertas condiciones. Por ejemplo, se han encontrado canaletas donde pasaba agua en ese ambiente, porque sabían que este tipo de soportes iba a necesitar un poco de humedad, ¿no? O sea, era su forma de
darle una humedad controlada. Y bueno, era un lugar especial solamente para ellos, ¿no? Se encontraban vasijas ahí, vasijas de arcillas, y ahí vemos en la imagen que están las tablillas. Bueno, es una imagen dibujada, ¿no? Pero como que nos ilustra un poco cómo eran las tablillas y las vasijas también. Muchas veces colocaban estas vasijas también como para recibir, como que hicieran también de receptores de esa humedad, ¿no? Y bueno, así haciendo estos ambientes controlados, en esa época era su forma de control, bueno, nos damos cuenta entonces que ya había una noción o ya había una inquietud por conservar sus materiales, ¿no? Sus archivos. Luego, además, no solamente, bueno, va pasando el tiempo, no solamente hay la arcilla, los ostracas que les llaman, las tablillas no solamente de arcilla, sino también de cera, etcétera. O sea, va pasando el tiempo. También hay los papiros y bueno, en los papiros, ustedes saben, son plantas que crecen a orillas, que crecían a orillas del río Nilo, estamos hablando de esa época, y tienen una forma bien particular porque su tronco no es pues redondito, sino el tronco es triangular. Por eso es que ellos también la utilizaban y cuidaban mucho esta planta porque tiene relación, digamos, con lo que ellos, su visión del mundo, ¿no? Las pirámides de Egipto, por ejemplo, son triangulares, o sea, ellos mucho esa forma, ¿no? De triángulo. Y bueno, y estas plantas tienen el tallo de esa forma triangular. Entonces, hay una forma especial en que ellos cortan este tipo de junco para poder utilizarlo luego como soporte. Y lo que hacían entonces era ver cuál era la mejor fecha en la que este junco era el más adecuado, digamos, ¿no? Cuidaban esa fecha de corte del junco, que sea en primavera o en otoño. También su tipología, es decir, si era un retoño o si estaba maduro, ¿no? Cómo van eligiendo, digamos, el mejor material, el cómo crece, en qué época crece, si está muy pequeño, si ya está más grandecito. Entonces, y luego la selección de esas tiras, como les decía, los cortan de una manera particular, a veces en capas, o sea, de cada lado, a veces cortan tiras o una tira bordeando, digamos, para hacer una tira larga, ¿no? Entonces, en este caso, la selección de las tiras desde el centro del tallo, ¿no? Para finalmente tener una materia prima óptima para hacer los papiros. Entonces, ya desde ahí, desde cómo ellos van seleccionando, van entendiendo la naturaleza y viendo cuál es la mejor época del año y el mejor tipo de junco para hacer los papiros, bueno, ya estamos hablando de una conservación preventiva, ¿no es cierto? Luego, no solamente había papiro, también, bueno, el pergamino, ¿se acuerdan? El pergamino que viene de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo, y que esto, en lugar de ser fibras vegetales, son más bien pieles animales las que se utilizan. Y estas pieles se tratan mediante baños de cal. Eso entonces, como las pieles son bastante grasosas, ¿no? Entonces
se acidifica. Todo lo grasoso se vuelve ácido o se acidifica más rápido. Y para quitarle pues toda esa grasa y toda la suciedad y pelos que tenía delante y quedarse con la parte del centro, le hacen un baño de cal y los raspados por delante y por detrás de la piel, como les digo, para sacar pues la epidermis y la hipodermis, ¿no? Todo esto, lo de arriba y lo de abajo, sale la grasa entonces de la piel y lo de encima. Y bueno, y todos estos raspados que sirvieran para separar el colágeno de las grasas, los hidratos de carbono, los minerales, todas estas impurezas que tuviera la piel del animal, ¿no? Entonces, ya con estos baños de cal, como es un agente alcalino, más bien la cal, contrarrestaba entonces toda esa acidez que tiene la piel del animal, ¿no? Y bueno, y le daba entonces mejores cualidades. Y es pues un soporte que pues tiene bastante duración, ¿no? Y las tintas ferroálicas que luego más adelante se utilizan no les hace mucho daño a este tipo de soportes porque ya tiene una reserva alcalina incluida en su proceso de fabricación, ¿no? Entonces, eso también, el preocuparse por estos procedimientos también ya era igual una forma de conservación preventiva. Entonces, se ve cómo potencian la estabilidad de la materia prima a través del cuidado racional de todos sus componentes, ¿no es cierto? Y el control del proceso de fabricación que ellos eligen. Entonces, vamos viendo cómo desde el mundo antiguo ya hay esa noción de no hacer cualquier material, sino que tenga ciertas propiedades para que beneficie luego su estabilidad, ¿no? Seguimos en el mundo antiguo, entonces hemos visto un poco cómo los materiales, el conocimiento de los materiales, ellos ponen atención al conocimiento de los materiales y luego, no solo eso, sino también al manejo de la envolvente, o sea, del edificio. Ya hemos visto el ciclo pasado, ¿no? La envolvente, que es el edificio. Aquí hay excavaciones arqueológicas en muchas partes del mundo antiguo, en Egipto, en Mesopotamia, en Grecia, etcétera, ¿no? Y que vamos a ver que estas excavaciones en diferentes lugares, ahí les he puesto el ejemplo de Eán, el templo de Eán, pero en la fotografía es otro, ¿ah? Les he puesto, hay dos ejemplos. El otro es en Siria más bien, ¿no? El de la foto es en Siria. Y bueno, y nos dan a conocer entonces que tienen depósitos documentales, con un pavimento provisto de un sistema de surcos y ranuras por el que discurría una corriente de agua hasta su evaporación, pudiendo evitar de esta manera el excesivo resecamiento de las tablillas de arcillas cocidas. Entonces, ahí nos está dando puntualmente el ejemplo de Eán. Bueno, no encontré la fotografía, por eso es que le puse de otro lugar, pero la idea es pues la misma, ¿no? Porque se han encontrado muchísimos de esos lugares, entonces ahí está este depósito documental, cómo se ha levantado, bueno, en la imagen de la izquierda es cómo está la ruina y bueno, cómo sería en la realidad, ¿no? Y vemos que además se encontraron cestas, jarras y cajas
a manera de contenedores. Esas eran las unidades de conservación que ahora tenemos. Para ellos era eso, sus cestas, sus jarras, sus cajas, lo colocaban en el interior. Así, eso les servía de protección del medio exterior. Entonces ya igual había una noción de la conservación preventiva y el cuidado del entorno, del medio ambiente, ¿no? Y además, bueno, este sistema de nichos o de estantería, ¿no? Que colocaban para, pegado a los muros. Además, había esa noción de que se ubicaran las bibliotecas en el lado este de los edificios para evitar el efecto de la humedad y de las polillas sobre los documentos, a la par de aprovechar mejor la iluminación matutina. Allí vemos entonces lo que diríamos la defensa pasiva, lo que ahora conocemos también como sistemas pasivos de control ambiental, ¿no es cierto? Hemos hablado también el semestre pasado un poco sobre los sistemas activos y los sistemas pasivos. Entonces acá vemos que ellos hacen una defensa pasiva, introducen estos documentos en cajas de madera. Y no cualquier madera, sino maderas que ellos han ido viendo que de repente no son tan agradables para los insectos, ¿no? Como el nogal o el ciprés. Y además utilizan insecticidas naturales, como el aceite de cedro, el aceite de rosales, etcétera. Y con hojas de cítricos, o sea, de repente el nogal, el ciprés, son maderas que tienen, pero no son tan convenientes, digamos, pero bueno, es lo que hay. Y se ayudan con ciertos insecticidas naturales, colocando el aceite de cedro y además las hojas de cítricos, de limón, de mandarina, de naranja, ¿no? Todo lo que sea cítrico lo utilizan, le ponen hojas como para que espante un poco a estos insectos. Claro que no es que pues eso haya sido una barrera súper que haya servido todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, siquiera en algún momento algo les ha servido, pues, ¿no? Porque ya sabemos de que cuando invaden los insectos no es que ya con eso puedas hacer mucho, ¿no? Pero para alejarlos antes de una invasión, bueno, sí, podría ser como conservación preventiva. Y ahora sabemos de que, pues hasta ahora los cítricos son usados. Collantes, sí, por ahí me está hablando alguien. Veo que Collantes está con el audio abierto, pero no lo escucho. Ay, ya no tiene abierto. Durán también Una veo que está. consulta. Sí, sí. ¿Blanca? Sí, profesora, aparte de los Sí, dime. cítricos, ¿qué otra cosa más utilizaban para espantar los insectos o otras, o también habían los depredadores en esas épocas? Entonces, ¿qué utilizaban para ellos proteger todo ese tipo de información? Aparte del limón los cítricos, perdón, que ya mencionó. Bueno, según los documentos. Malqui, a ver, por favor. Sí, ya. Bien, lo que pasa es que cómo llega todo esto, mire, es del mundo antiguo. ¿Y cómo llega a nosotros todo esto, toda esta información? A través de todos estos, eh, ¿cómo se llaman estas personas
que van escribiendo sobre todos estos datos. ¿Escribanos? Vitruvio, por ejemplo. No son los No, no. escribanos, tiene otro nombre. Escribas. Ahorita me acuerdo. Ya. No son los escribanos, pero sí, los escribanos son los que escribían como los copistas, ¿no? Pero estos son los que recolectan información. Tiene un nombre especial que ahorita seguramente me voy a recordar. Em, mm, ay, ya se me fue. Bueno, entonces, esto como Vitruvio, este otro, bueno, son varios de estas personas que van recolectando cierta información. Plinio también, como Plinio, por ejemplo. Entonces, tratadistas se dice, ¿no? Sí, los tratadistas. Entonces, estos van haciendo porque quieren tener información para investigar y luego dar esa noción a los demás, ¿no? De las cosas, entender las cosas. Entonces, ellos van obteniendo información. Y no toda la información va llegando de la misma manera, o sea, a través de los restos a veces que van apareciendo ya luego con el tiempo, se va recreando también la historia, ¿no? Entonces, como que de esa época, según tenemos solamente lo que escribe Plinio, lo que escribe Vitruvio, lo que escribe Horacio, diferentes tratadistas, ¿no? Pero no, pues, como que mucha información no hay, así es que no hay tan específica como de que para qué casos, qué cosas hacían, ¿no? Sino es una cosa más general sobre lo que se va encontrando y bueno, y recolectan esa información, como te digo, ¿ya? Entonces estos nos dicen de que, bueno, introducen en las cajas de madera que se utilizan normalmente el nogal o ciprés y eso, lo que les he puesto acá es lo que está datado, lo que sí está, se encuentra, digamos, en Plinio, por ejemplo, ¿no? Plinio habla sobre eso, ¿no? Y además Plinio y estos tratadistas lo que hacen es no solamente hablan sobre los archivos o la forma de conservar estos documentos, sino sobre los pigmentos, sobre las formas en que se pintaba, sobre la forma de encuadernar, o sea, hablan de tantas cosas. No es que lleguen a desarrollar cada una, sino es que hablan de todo el aspecto del arte, la escritura, ¿no? Cómo surgen los oficios, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado a ello. Y bueno, y de ellos, gracias a su labor, es que tenemos, pues, siquiera sabemos qué cosas se hacían, ¿no? Y no es como que tengamos, como te digo, Blanca, toda la información, ¿no? Y bueno, les comentaba que las hojas de cítricos, por ejemplo, hasta ahora se siguen usando. No sé si ustedes han escuchado de un producto que se llama Citric, que es como insecticida, lo venden. Me parece que lo traen de México, Citric Restauración, que es utilizado como un polvo que se diluye y que es en base a cítricos, es un insecticida inocuo para nosotros, pero para ellos, para los insectos, sí. O sea, bueno, salió un tiempo, la verdad es que yo no lo probé, pero sí salió estuvo bastante fuerte hace algún tiempo el Citric, ¿no? Que era a base de cítricos. Y bueno, ya luego más bien los avances, digamos, de la ciencia ya fue cambiándose de productos, ¿no?
Y bien, y en el Oriente, o sea, si bien estamos ahí en Egipto, Mesopotamia, etcétera, también suceden cosas en el Oriente, y en el Oriente, pues fueron los primeros que hicieron el papel. En la China, a ver si sigamos admitiendo acá a los que entran, ya. En la China, ustedes saben que inició allí el papel y también la escritura, también inició allí. Y bueno, ellos añaden a la pasta un agente antiséptico. Como les digo, todo esto está datado o escrito se recolecta, digamos, de la información de estos tratadistas, ¿no? Y nos dicen que utilizaban el extracto de las bayas del corcho. Y desde que así fuera dispuesto además en un edicto del año 674, o sea, no es de que a alguien se le había ocurrido solamente, sino ya había un edicto que entonces estaba dispuesto, había un lineamiento ya que se le agregue a la pasta, a la elaboración del papel, se le agregue este agente antiséptico, que era de extracto de bayas del corcho. ¿No? Entonces ya vemos cómo hay una preocupación igual allá en el Oriente por tener, porque ya habían visto seguramente que habían insectos bibliófagos que se iban comiendo seguramente las hojas y porque eran pues de fibras vegetales, ¿no? Y bueno, se dispuso que se colocara a las pastas un agente antiséptico. Luego en Japón vemos, si es que bueno, después, si es que recuerdan la evolución del papel, vemos que el papel, si bien la forma de hacer empieza en la China, pero luego pasa a Japón y Japón cuida más las fibras, más bien, ¿no? Es que este proceso lo hace con más calidad, digamos. Y en Japón fue ideado un curioso procedimiento para la elaboración de papel que consistía en someter a las fibras vegetales empleadas como materia prima a un proceso esmerado de maceración biológica, ¿no? O sea, también ellos, muy parecido a los chinos, digamos, también maceraban todo el proceso en sí, no lo describen cómo así es el proceso, pero bueno, entendemos que jugaba ahí ciertos procesos de cocido, de repente de las fibras, ¿no? De las fibras vegetales, o quizás algunos extractos de algo, como vemos en la China, ¿no? Bueno, que hacían que tuviera también estas cualidades, ¿no? Luego, em, luego ya más adelante, bueno, en Europa y Asia, no solamente en el Oriente, en Europa y Asia también, porque si recordamos la evolución, como les decía, del papel o cómo va yendo de un lugar a otro, recuerdan que los árabes luego capturan a ciertos japoneses, ¿sí? Y les quitan el conocimiento de cómo hacer papel, entonces llega por los moros, los moriscos, ¿no? Llega hacia Europa o por los árabes, ¿no? Llega a Europa el conocimiento de cómo hacer papel. Y bueno, se comercializaba en esas zonas y pues, como les digo, en todos lugares seguramente era lo mismo, el tener insectos, siempre que
les gusta este tipo de material y bueno, el uso de insecticidas ya de gran poder utilizando mezclas de ciertas plantas como el derris, ¿no? Una planta, un tipo de planta de la familia Fabaceae, y el Anacyclus peritrum, que se le conoce como pelitre, que son sustancias que tienen estas, me parece que es de la raíz más bien, no es en sí la planta, sino que sus raíces son como que venenosas, ¿no? Y entonces ellos utilizan eso para poder sacar este veneno, digamos, de ahí, y luego lo combinaban, tanto mezclaban, entonces era como una mezcla seca hacían, ¿no? De sacar del derris y del pelitre, molerlo, y esta mezcla seca ponerla en diferentes lugares, ¿no? Como veneno para los insectos. Entonces podrían ser esparcidas sobre los códices y los documentos, ¿no? Por ser natural. Pero, pero luego, bueno, igual siempre hay pues diferentes tipos de insectos, ¿no? O sea, que no es que fuera la solución tampoco, sino eran cosas que iban saliendo poco a poco, había un control, un leve control, digamos, y bueno, luego ya las especies pues van creciendo también además, ¿no? Ya en la Edad Media, lo que surge son las técnicas de encuadernación. La encuadernación, que ya también hemos visto el semestre pasado. Entonces, la encuadernación, porque bueno, antes eran solamente grupos de hojas o los papiros enrollados, etcétera, etcétera, hasta que empieza a verse cómo proteger ese libro, ¿no es cierto? Y bueno, como medio de protección salen las tapas, la encuadernación, y para el códice, ¿no? Ya sale cuando ya el papiro o la forma de rollo, mejor dicho, ya empieza a dejar de existir y empieza la forma del códice. ¿Se acuerdan que durante bastante tiempo estos dos formatos coexisten y prima por la facilidad de apilarse, por la facilidad de llevar todo esto en el almacenamiento, todo el rollo pues ya deja de usarse y surge más bien el formato códice. Y bueno, y con él la idea de proteger estos libros, ¿no? Luego, además, vemos o nos dicen estos tratadistas que la reparación de aquellos documentos que presentaban deterioros, tales como desgarros y zonas perdidas, eran ejecutadas por copistas e iluminadores en los scriptoria, ¿no? En los lugares donde se realizaban la escritura. Entonces, ya también por este dato de Plinio, notamos que ya había un concepto también de la restauración, ¿no? O sea, había el pensamiento de la conservación y los actos o las acciones directas en el bien como la restauración. Eran los copistas entonces, y los iluminadores eran los que se encargaban de ponerle dorado a los libros. En esa época, en la época medieval, había mucho el dorado, las láminas de pan de oro, de pan de plata, ¿no? Por eso es que cuando hablamos no hablamos solo de tintas, sino de elementos sustentados, ¿no? Porque no solamente hay tintas que están sustentando el soporte, sino también sustentan láminas diferentes que se iluminaban los iluminadores. Y bueno, entonces ya había un concepto de la restauración, pero sin ningún criterio, lógicamente, ¿no?
Luego, el uso, en esa época, recordemos, en la época medieval, que surgen las tintas metaloácidas. Estas tintas surgen en el ámbito conventual, ¿se acuerdan? Que hemos visto también el ciclo pasado, que las tintas ferrogálicas surgen en ese ámbito, bueno, los padres tratando de hacer tinta que con materiales que tuvieran alrededor, ellos siempre tienen sus lugares donde tienen sus árboles, ¿no? Y bueno, por allí estas agallas del roble principalmente, con alto contenido de ácido tánico, eh, más luego el hierro, ¿no? Con el sulfato ferroso, el sulfato de hierro, entonces esto lo combinan, estas dos sustancias, el sulfato ferroso con los ácidos tánicos, y bueno, y crean pues una reacción química bastante ácida, de carácter bastante ácido, y que se hace en el papel, prácticamente lo quema y ya no sale del papel, ¿no? Entonces, para ese momento, esas tintas eran pues lo mejor que había pasado, ¿no? Porque había una ventaja sobre las tintas de carbón, que las tintas de carbón son tintas secas, como lo hemos visto también en el semestre pasado, pero que son sensibles a la fricción, ¿no? Entonces, una fricción y bueno, se salían. En cambio, el uso de estas tintas ferrogálicas para ellos fue pues, wow, esto se queda, se impregna y luego ya no sale. Entonces, nuestros documentos van a prevalecer en el tiempo, ¿no? Fue su idea de conservar el mensaje por mucho tiempo. Claro, luego en el tiempo no les da la razón, ¿no es cierto? Porque ya se ven que esta reacción química es demasiado fuerte para el soporte, para los papeles, y bueno, y ya tenemos cómo se han ido destruyendo esos materiales, ¿no? Pero estamos hablando de el momento. En el momento, en la Edad Media, pues para ellos las tintas ferrogálicas fue una buena alternativa ante las tintas de carbón que quizá pues tenían ese inconveniente de salir, ¿no? Antes de avanzar, son las 8:30. Damos unos 15 minutitos, chicos. ¿Sí? Listo. Está bien, profesor. Listo.
Bien, continuamos. Continuamos, chicos. A ver. Les comentaba que pensaban entonces que las tintas ferrogálicas, o llamadas también las tintas de agallas, tenían una gran ventaja frente a las tintas de carbón, ¿no es cierto? Y bueno, esto, aunque ya, como les decía, luego resultó contraproducente más bien, pero en el momento era su forma de que la tinta permanezca por más tiempo, ¿no? Luego también el concepto de las copias. Ya miren, desde la Edad Media, ¿no? Tenemos ya el concepto de las copias. Se hizo copias de documentos por razones de seguridad, por renovación o por reparación también. Lo que se conoce como copias ex caducidate. O también fueron mandadas a copiar, pero en un soporte más fuerte, como el pergamino. Entonces, ya vemos que desde allí viene esto de tener en cuenta el copiar para que no se vaya a perder, o sea, por razones de seguridad, o de repente porque ya no se ven bien algunas letras, pero se caía en la falsificación, la reparación y se caía también en que se reparara con materiales inadecuados, ¿no? O sea, todo lo que se hizo en la conservación con un objetivo, digamos, bueno, pero que a la larga, pues, no servía del todo, ¿no? Porque no habían ciertos criterios y lineamientos. Eran los inicios de la conservación y la conservación preventiva. Ya vemos más adelante, seguimos más adelante, en la Edad Moderna, en los siglos XVI, XVII y XVIII, estos siglos configuran una etapa en la que se crean ya grandes bibliotecas y archivos y comienzan a aparecer recomendaciones para conservar las colecciones y los fondos documentales. Entonces acá ya empieza a aparecer todos estos lineamientos, las instrucciones y reglamentos redactados para la organización y buen funcionamiento de estos centros contemplan medidas relacionadas con la conservación de documentos, tratándose por lo general de disposiciones centradas en la seguridad frente a robos, frente a los incendios, en que no haya humedades, así como las actividades ordinarias para el correcto mantenimiento de las obras también, basadas en la limpieza, en el aseo, en las revisiones periódicas para la prevención de plagas, por ejemplo. Y bueno, el concepto también de armarios, estantes, de todo este mobiliario, ¿no? De cómo debería ser también. Armarios estantes entonces, abiertos o cerrados, o en arcas y arquetas, con la dotación y mantenimiento de encuadernaciones o sistemas de encarpetado o enlegajado, y mediante la prevención de plagas también con polvos, como se hacía en la etapa anterior, con esta mezcla de polvos, y plantas repelentes, ¿no? Que se usaban en las épocas anteriores. En los archivos también la copia de los documentos más importantes para evitar su deterioro, o la revisada de documentos que ya están deteriorados más bien. Siguió siendo una de las actividades de conservación en las que eran más destacadas en esta edad, ¿no? Es decir, se continuó con esta idea de hacer copias para su preservación. Se obliga a guardar también originales y copias en lugares diferentes, ¿no? La idea esta de no solamente tenerlo en un lugar, sino en diferentes lugares. Y utilizar además las copias y no los originales para
los que quisieran o tuvieran, quisieran tener acceso a la información. Entonces, vemos cómo desde la antigüedad hasta ya la época moderna, se vino pensando en la conservación, pero todavía no tenemos bien establecidos estos lineamientos, ¿no? El concepto ya de restauración también ya existía en esa época y estaba basado en la reparación de los daños visibles, los más aparentes, utilizando técnicas y productos tradicionales que de más de una ocasión van a ser una amenaza más bien para la futura conservación, ¿no? O sea, se utilizaba para reparar cosas ciertos adhesivos o productos demasiado agresivos para quitar las manchas, etcétera. Se solían blanquear los papeles, usar blanqueadores, o sea, va avanzando la ciencia, van saliendo el cloro, por ejemplo, y utilizan mucho para el blanqueo de cosas. Entonces va conforme evoluciona la tecnología, el hombre va tratando de, de ver cuál era la mejor forma, ¿no es cierto? Porque, bueno, en esa época todavía no existían estas máquinas para hacer las pruebas aceleradas, por ejemplo, y saber cómo en el futuro algo va si va a dar buenos resultados o no, ¿no? Como ya hay ahora estas máquinas que apresuran los deterioros y bueno, y se puede ir tomando en cuenta en cuánto tiempo va a pasar cierto deterioro, ¿no? Entonces eso imagínense, en esa época, pues era un probar y probar solamente y dejar que el tiempo, bueno, hiciera lo suyo, ¿no? Los copistas, los iluminadores, hasta esta época siguen siendo los responsables de estos tratamientos. Entonces, no hay todavía una, una idea del restaurador con ciertos conocimientos, sino, bueno, el restaurador está, esas acciones pasan a ser parte del trabajo de los iluminadores y los encuadernadores, más bien. El siglo XIX, más bien, y durante la primera mitad de ese siglo, del siglo XIX, se produce un hecho de capital importancia. Surgen las formulaciones teóricas sobre los conceptos ya de restauración, naturalmente centradas en las obras artísticas, ¿no? Y más concretamente surge en la arquitectura, cuyos responsables, el arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc y el londinense John Ruskin, van a ser las figuras, digamos, principales en estas teorías de la restauración. A ver. Y ambos van a defender conceptos de restauración que son antagónicos, ¿no? Uno que defiende la restauración estilística y el otro la restauración romántica. Y bueno, ante todo este panorama, pues los tratamientos que más se beneficiaron de los recientes descubrimientos en el campo de la química fueron los procedimientos de blanqueo del papel, la eliminación de las manchas, el revivamiento de las tintas, las luchas contra los insectos, cuya novedad ocasionó a su vez la aparición de los primeros tratados sobre restauración de libros, estampas y dibujos. Entonces, imagínense, todo esto iba pasando con el devenir del tiempo, se iban haciendo pruebas, se iban haciendo tratamientos y venía la tecnología los agentes químicos de blanqueo. Entonces, bueno, si están blanqueando la ropa, por ejemplo, o otras cosas, ¿por qué también no blanqueamos el papel? ¿No? Bueno, parece una buena idea. Uy, excelente. Entonces, por ahí algunos que ya que sabían el oficio
de los encuadernadores, de los iluminadores, bueno, se pusieron a hacer estas pruebas todavía sin los lineamientos necesarios, sin el conocimiento necesario, solamente, bueno, esperando de que funcionara en el futuro, ¿no? Y se hizo además mucho tiempo estas operaciones de blanqueo. Y luego en el tiempo iba avanzando, estaban los soportes más blanqueados, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Las tintas se iban aclarando luego en el tiempo. O sea, pasaba unos 10, 20 años y ya no había tintas prácticamente. Entonces, o el papel se empezaba a desgastar mucho además también. Entonces, todo eso que surgió, digamos, como buenas ideas en el momento, en 5 años todavía, bueno, quizá no se notaba tanto, pero ya con el paso del tiempo empezó a darse cuenta que muchas veces se terminó en esa época con muchos documentos importantes. El reavivamiento de estas tintas también, ¿no? Creaba falsificaciones, por ejemplo. Eh, y bueno, eso dio paso más bien, todo eso que iba surgiendo dio paso a decir, bueno, no, basta, hasta aquí tenemos que ir haciendo nuevos lineamientos, porque por pensar en cómo mejorar estamos, pero más bien terminando con nuestros documentos, ¿no? Paralelamente, se asiste a la aparición de las primeras tentativas de estudio sobre las causas del deterioro físico del papel y de la piel de las encuadernaciones, así como lo acreditan los estudios de Johann Hermann sobre los insectos bibliófagos y su tratamiento. Miren, fines de 1700 y ya había una preocupación por el estudio de, ya no seguir, bueno, algo me parece que está bien y lo hago, sino ya hacer estudios sobre las causas del deterioro físico del papel y las encuadernaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre los insectos bibliófagos y su tratamiento. Y también sobre el papel, sobre la degradación de la piel con estos otros autores a través del tiempo, 1801, 1829, etcétera, etcétera. Y luego el tratado de William Blaise, quien ya a finales de ese siglo fue capaz de sistematizar las causas degradatorias para la conservación de los libros y documentos, afirmando que sus agentes de deterioro eran el fuego, la humedad, el calor, el gas, la suciedad, los insectos y la ignorancia de quienes lo trataban. Fundamentalmente, encuadernadores y coleccionistas. Entonces, ahí ya, eso fue trascendental, digamos, lo que hace Blades, ¿no? El que ya empieza a sistematizar toda esta información que tenía, todos estos estudios que ya empezaban desde Hermann y nos dice, bueno, no solo hay un agente para estudiar, o sea, de verdad tenemos que ver muchísimos agentes que son los que están ocasionando que se degraden nuestros libros y fundamentalmente el desconocimiento, el que lo hagan encuadernadores y coleccionistas que quizá no han estudiado el libro y cómo físicamente, químicamente, desde todos estos aspectos, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, muy importante en esa época, este tipo de estudios. Naturalmente, la eficacia de las medidas desarrolladas, tanto para prevenir como para reparar el deterioro, hoy no puede ser aceptada como tal, al menos en la mayoría de los casos, pues si bien es cierto que terminaron por resolver problemas puntuales y concretos. Su uso generó asimismo problemas secundarios y a menudo irreversibles. Entonces eso era lo que les comentaba, que quizá se hacían ciertos procedimientos
que en el momento resolvieron problemas puntuales quizá, o por un tiempo determinado, pero luego se vio que a la larga generaban más problemas por las consecuencias que tenía luego en el bien, ¿no? Y que la mayoría de veces era algo ya irreversible, como el uso del cloro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el carácter artesanal y empírico de los sistemas propuestos para conservar los documentos, al igual que su marcado individualismo, solamente podrían finalizar de una manera, y esta va a ser desarrollada en el periodo siguiente, partiendo de estudios científicos. Cuando entonces, ya al darse cuenta de que, claro, se daba solamente, se veía desde ese aspecto, bueno, estos son lo que está generando el deterioro, pero lo que están haciendo en realidad es solamente arreglarlos puntualmente, ¿no? Por ahí algo, de repente no hay mucha humedad y se quiebra entonces el papel y bueno, en ese tiempo eran los encuadernadores y los coleccionistas, ¿no? El encuadernador lo que hacía era, lo pegaba y listo. Pero sí, estaba pegado, pero el problema de la resequedad en ningún momento se trató porque no había el conocimiento necesario, ¿no? De que quizá está perdiendo, ha perdido humedad, necesita cierta humedad, necesita, además se han resecado quizá las colas, necesita un reaprestamiento, etcétera, etcétera. O sea, todo ese conocimiento ya desde la ciencia, ¿no? Porque tenía un carácter marcado individualista solamente, bueno, ciertas personas, los que estaban más en contacto con los libros eran las que podían hacer estas acciones. Y bueno, entonces no podía ser de otra forma más que involucrar a las ciencias para saber cómo eran verdaderamente esos problemas desde el punto de vista químico, físico y biológico, porque hay muchos elementos biológicos, digamos, que juegan, ¿no? Así es que desde ese punto de vista interdisciplinar, ya se da paso al periodo científico. El periodo científico, el nacimiento y desarrollo de la conservación y restauración ya de documentos. ¿Y qué se va a dar a lo largo del siglo XX? Ya el siglo XX viene con este cambio de pensamiento de la sociedad en realidad, ¿no es cierto? Y que van a verse, digamos, tres etapas, tres momentos diferentes, porque el avance de la tecnología marca, digamos, y no solo el avance de la tecnología, también lo que estaba sucediendo en el mundo, todo eso va a ir condicionando a todo este desarrollo de la conservación y la restauración. Y bueno, vemos estas tres etapas. La primera, finales del siglo XIX hasta 1930. La segunda etapa de 1931 hasta la década de los años 60. Y la tercera etapa desde la década de los 70 hasta la actualidad. En esta primera etapa es una etapa de investigación y bases científicos. Bueno, han fijado algunos autores cierta fecha, el 30 de septiembre de 1898, para otorgarle, digamos, lo relacionan con una fecha especial, la celebración en la abadía de San Galí de la primera conferencia internacional destinada a tratar problemas de conservación y restauración de los manuscritos antiguos. Y eso es ahí donde lo marcan como si fuera el nacimiento de la restauración de libros y documentos, ¿no? Porque ustedes ya hemos visto que se hablaba de repente de
diferentes tipos de bienes, inmuebles, muebles, la arquitectura, ¿no? Pero en sí, de los libros y documentos, bueno, en esa época, ¿no? Y por primera vez en la historia y ante un foro internacional, además, fueron requeridas dos actuaciones previas a cualquier acción restauradora: el estudio de las causas de su deterioro y la verificación de la eficacia de la técnica y productos aplicados. Entonces ahí ya empieza a darse una rigurosidad ya más, ya no solamente lo que uno piensa que debe ser o no replicar técnicas en todos, no, sino ya ver la causa del deterioro y la verificación de la eficacia de las técnicas y los productos que se aplicaban. Y bueno, las propuestas técnicas en este caso de la Biblioteca del Vaticano contaron con el mérito de reclamar un apoyo científico para el ejercicio del restaurador, ¿no? Ahí en esta conferencia entonces se pone al tapete de que en realidad necesitamos un perfil de restaurador con con conocimientos que ya no solamente sean técnicos, sino también científicos. Luego, las consecuencias, como les comentaba, el avance de la ciencia, del pensamiento y además lo que iba sucediendo históricamente, por ejemplo, la Guerra Mundial, todo esto va a ir motivando a que, bueno, se tiene que hacer algo, ¿no? Porque van perdiéndose documentos con todos estos conflictos, con estas guerras, no solamente los documentos, también los lugares que van siendo bombardeados. Ante todo este panorama, imagínense, todo está atacado, ¿no? Atacado por plagas biológicas, insectos, microorganismos, debido a todo lo que va sucediendo con los países en conflicto. Así es que, bueno, repercute, digamos, en todos los niveles, ¿no? Acá nos dan un ejemplo. Así, por ejemplo, por lo que respecta al ámbito italiano, se sabe que la primera fumigación realizada con gas tóxico, sulfuro de carbono, fue la practicada en la Biblioteca Universitaria de Messina, ya en 1915. Entonces ya empiezan a utilizar la ciencia de otra forma, ¿no? Utilizan el sulfuro de carbono para acabar con los insectos. La pésima calidad del papel empleado en esos momentos, sobre todo en la prensa periódica, hizo que estudiosos ingleses y americanos emprendieran análisis puntuales de los materiales empleados en su fabricación, constituyendo el germen de los estudios realizados sobre los problemas de la acidez del papel, no resueltos definitivamente hasta la década de los años 50 por el americano William Barrow. Entonces, vemos cómo todo repercute en todo. Por eso es que les comentaba la primera clase, nos vamos a dar cuenta que nada está aislado, ¿no es cierto? Sino que necesitamos del contexto y entender los procesos para no justamente mejorar nuestra realidad. Y ay, no baja, no sé qué pasa. Ya, ahora bajó mucho. Ay, no se mueve, ya, acá está. Y bueno, todo esto dio origen, por ejemplo, a la escuela, el Instituto para la Patología del Libro en Italia, ¿no? Entonces, cómo una cosa va llevando a la otra, ¿no? Se vio que no era algo que se podría tratar desde una sola disciplina, sino
con base interdisciplinar de la naturaleza química, física, biológica y tecnológica, ¿no? Entonces, ya además darle la importancia como patrimonio al papel, ¿no? Y bueno, ver las patologías del libro y los documentos. Entonces ya hay un instituto para esto. Ya estamos hablando de 1929. Y más adelante, pues otros lugares en el mundo también hacen lo mismo, el tener lugares donde puedan estudiar desde todos estos aspectos. Uy, chicos, ya me estoy pasando de la hora. Nos falta un poquito solamente, pero lo continuamos. Como tenemos 2 clases sobre esto, lo continuamos la siguiente, ¿ya? Por ahora ahí lo dejamos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? ¿Están por ahí? Profesora, ¿podría subir los PPT, por favor? Sí, sí, claro. Por ¿No has favor. subido el anterior? No, solamente creo que está el video, nada más. Uy, ya. Ay, discúlpeme, chicos. Ya, lo voy a colgar, sí, tiene razón. Bien, chicos, nos vemos entonces el día jueves. Hasta el jueves, profesora. Profesora, buenas noches. Gracias, profesora. Disculpe, ¿me podría Gracias. considerar mi asistencia? No tenía un problema con la señal. ¿Quién es? Ah, Nuna Yaye, sí, por favor, profesor. Y he visto que te ibas y venías, ¿no? Sí, profesora, por Estaba favor. intermitente el internet. A ver, un momento, vamos a ver. Mm. ¿Alguien más, chicos? Acá está, Nuna Yaye. Ya, ¿alguno más? Durán, sí está Durán. Ya, ninguno más. Listo. Listo, chicos, nos vemos. Hasta luego, Hola, profesora. profesora, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí.